Ciao. Sí, ya. Okay. Ok. Hello, everybody. Welcome to class number 5, level 1. Jenny says that we're going to be using the dictionary today. Bueno, vamos a comenzar entonces. Em, Bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión del nivel 1. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema que se llama Neintuga y Nedahtatka, que bueno, sería el nombre de las cosas. In es el posesivo de ellos, ¿sí? Y Tuchtugay es el plural de Tugay, que son nombres, sus nombres de las cosas. A esto en lenguaje se le conoce como sustantivos. So today, So today, oh, perdón. perdón. So in today, So in class number 5, Jenny says that we're going to be learning this topic today. So there's the title in Nahuatl, and it literally translates to the name of things. Jenny is highlighting the second word, the first two letters, I-N, because that is a possessive adjective. So it's saying the name of their, right? It means theirs. So again, we're studying the name of things. Bien, vamos a comenzar. Entonces, em, tenemos ahora en lenguaje, hay diferentes tipos de pronombres. Existen los pronombres propios y los pronombres comunes. Los pronombres propios son nombres propios y los nombres propios no se pueden traducir. Un nombre propio jamás se va a poder traducir. Usted, por ejemplo, si se llama, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo me llamo Héctor, me voy a llamar Héctor en cualquier idioma. Valerie se va a llamar Valerie en cualquier idioma. Y así cada uno de ustedes, todos van a tener un mismo nombre en los diferentes idiomas. Lo mismo los nombres de los países, por ejemplo. Eh, pues no podemos traducir, ¿verdad? No es así como que usted diga, ¿cómo podemos decir Egipto en náhuatl? ¿Cómo podemos decir China en náhuatl? ¿Cómo podemos decir eh, diferentes nombres de países en náhuatl? No se puede traducir porque son nombres propios. Entonces, nombres de personas, nombres de ciudades o nombres de países no se pueden traducir. Y probablemente usted esté pensando, bueno, pero Guzgatan, entonces, ¿por qué lo dicen en náhuatl? ¿Sí? Guzgatan lo decimos así porque es el nombre que tenía el país antes de ser llamado El Salvador. Solo estamos recordando su nombre antiguo y usando su nombre antiguo. No estamos haciendo ninguna traducción. So in today's topic, we're going to be looking at nouns. Damachjani says, in a language, we have nouns, and we usually have two types of nouns. We have common and proper. Damashtiani explains that with proper nouns, it means names of places. And for the majority of the time, these names of places or names of people, they cannot be translated. So in the case of Tamachtiani, his name is Hector. You cannot translate that into another language. Same with mine. My name is Valerie. You can't translate it. It's the same with the name of countries. So Tamachtiani gave a list of names like Egypt, China. In Nahuatl, you cannot translate them into Nahuatl because those are their proper names. Now, some people do ask, well, what about Gushgatan? Why do we say Gushgatan and how come we don't say El Salvador? Well, because Gushgatan is its original name of the country. That's what it was called before it was changed to El Salvador. So we're not translating, we're just using its original name. Bien, tenemos ahora pues los sustantivos comunes, que los sustantivos comunes es o son los que con los que vamos a trabajar. Todas las cosas tienen un nombre. Si algo existe, tiene nombre. Entonces, por eso es que solo vamos a trabajar con los sustantivos comunes, es decir, el nombre de las cosas. Now, for the other types of nouns, common nouns. These are the ones we're going to be looking at today and the ones we're going to be working with a lot. Damachtiani says if an item exists, it has a name. And everything that we see has a name. Those are common nouns.
Muy bien. Entonces comenzamos con los sustantivos comunes y vamos a comenzar con ne, tu, tegiu. Ne, tu, tegiu. Recordemos que la W suena como una U larga. Ne, tu, ¿Puedo preguntar? tegiu. Sí, diga. Disculpa, Tamashtiani. Solo te quería preguntar si Valerie puede aclarar qué es la definición en inglés de sustantivo exactamente. Me confundí. Eso es el... Yeah. Absolutely. Sustantivo means noun. Oh, okay, I got you. Okay, I just wasn't, I think, yeah, okay. Mhm. Got it. Okay, thank you. Y un sustantivo es el nombre de las cosas. Cualquier nombre, vea, un vaso, una taza, un perro, eh, cualquier objeto o cualquier persona tiene un sustantivo. Es llamado por un sustantivo, por su nombre. So Ujú. a noun is like a dog, a glass, a door, a car. And then proper nouns are people's names and names of countries. Okay, thanks. Entonces vamos a comenzar con netutegiu, que significa el, nuestro trabajo o nuestros trabajos. Vamos a platicar sobre las profesiones y los oficios que nosotros podemos estar desempeñando. So today's title, Damachiani, means it translates to literally. This is the singular. Este es singular, Damachiani, ¿verdad? This is Sí, sí. this is the singular. It translates to literally the, our, work, or profession or occupation. Bien, vamos a comenzar. Las profesiones y los oficios pueden construirse con verbos transitivos y con verbos intransitivos. ¿Quién tomó la clase de los verbos que nos pueda decir que es un verbo transitivo? So occupations and professions, they can be constructive. You can build them, with transitive verbs. Damachiani is asking who here in the class took the previous class about verbs. Can you tell him what is a transitive verb? Ajá. Well, a verb is to describe something, right? And there's two types of verbs. Hay dos tipos de verbos that we looked at last week, que estudiamos la semana pasada. What is a transitive verb? No, o nadie de aquí tomó la clase No, porque no. había una clase opcional. Ajá. Oh, it was an optional class. Right. So did any of you guys take it? If you didn't, it's okay. Yeah, No. I could do it. It was not at the, I was working at the time. Oh, ok. Estaba trabajando Alexa Tamachani, no asistió. Muy bien. Ujú. Bueno, solo les recuerdo que pues de preferencia se les recomienda ver esa clase porque esa clase también les va a servir para este nivel y para el otro, ¿verdad? Y ya está. Ya está en Oh, el canal de YouTube. Sí. oh. También se les envió el documento al grupo. Entonces ya Okay. tienen para estudiarlo. So Tamachani says he sent the document on WhatsApp and the class is already up on his YouTube channel. So everyone is invited to go watch that video, which he highly recommends that you watch. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, esto lo vimos en clase, yo prefiero que miren esa clase porque en este nivel ya no vamos a explicarlo tanto, se los voy a explicar así en resumen porque para eso hicimos esa clase duró 2 horas y ahí vimos a detalle los verbos. Pero en resumen, lo que yo le puedo decir es que existen verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos en los que yo necesito de alguien o de algo para hacer esa acción, mientras que los verbos intransitivos, yo no necesito de nadie para hacer esa acción. So Tamachani says he highly recommends that everyone watches that video because moving forward from this class onwards, he will not be explaining what a transitive and intransitive verb is, what the difference is between the two. So just to refresh everyone's memory. So a transitive verb is an action that you need
that you do, but you need an object to complete that action. In transitive verb, you only need your body. You only need yourself to complete the action of that verb. Entonces vamos a comenzar con cómo se construyen las profesiones y los oficios con los verbos transitivos. Para los verbos transitivos vamos a ocupar la siguiente fórmula, que sería que vamos a ocupar ta. El ta en lenguaje se le llama prefijo pronominal, prefijo pronominal indefinido, creo que se traduciría, y significa persona, alguien, gente, algo. Eso es lo que significa ta, pero ojo con esto, no es que ta tenga un significado de gente, persona, y usted diga, ne, ta, no se puede. La gente, ¿sí? Ne, ta, no. El ta es un prefijo, por eso dice prefijo. Y un prefijo es algo que se pone adelante en una palabra. Es algo que forma parte de una palabra. Es la parte de enfrente de una palabra. Entonces, por sí solo, el ta no tiene ningún significado, pero como prefijo sí significa persona, alguien, alguno, sí, eso significa. So now we're going to look at the formula on how we create professions and occupations with transitive verbs. Damachiani says, here's the formula. So it's ta plus the verb. Okay, so these are all grammatical terminology. So indefinite pronominal prefix. So that's ta. He says ta on its own does not mean people. It doesn't mean a person. On its own, it doesn't mean anything. However, when you use it as a prefix and you join it with a verb, it does mean a person or people. That's the first rule. Ta. Y tenemos también, luego va acompañado de un verbo, en este caso va a ser un verbo transitivo, porque los verbos intransitivos no aplican. No aplican porque los verbos intransitivos se hacen de otra manera. So after ta, you're going to use a transitive verb. Intransitive, no, you can't use that because professions and occupations with intransitive verbs are billed differently. And we're going to look at that later. But for now, it's just transitive verbs. Y por último tenemos el agentivo. El agentivo es la palabra ni. De hecho, es un sufijo, ni es un sufijo. Se le llama sufijo a aquella parte final de la palabra, ¿sí? Prefijo cuando va adelante, sufijo cuando va al final. Entonces, el ni es un sufijo que significa o es un agentivo. Y lo que quiere decir ni es que alguien o algo se dedica a hacer lo que el verbo nos estaba diciendo, ¿sí? Entonces es como que denota que alguien se dedica a hacer algo. Now, for the word ni, this is a grammatical term. It's an adjective. It's a suffix. Damachiani says that a prefix goes before the verb, an adjective goes at the end of a verb. Damachiani says that ni, it explains, it describes someone who does what the verb says. Muy bien, entonces tenemos ahora algo, este cuadro nos va a servir para saber cómo decir, por ejemplo, nuestras profesiones y nuestros oficios. Tenemos este cuadro que la mitad de este cuadro usted ya lo sabe o se le hace familiar porque lo vimos en la semana de los adjetivos, ¿sí? Donde decíamos nahani, por ejemplo, nahani pichawak, nahani kohtik, ¿sí? Entonces, esto, digamos, el prefijo sujeto y el pronombre personal, ustedes ya lo conocen. Y para las profesiones y los oficios también se ocupa este mismo cuadro. Recordemos que en náhuatl el verbo es no existe. Entonces yo digo nahani, yo, y luego coloco la profesión.
Por ejemplo, aquí tenemos tamachtiani, que es un profesor. Entonces sería yo, profesor. Tú, profesor. Ella, profesora o profesor. ¿Sí? Nosotros. Y para los plurales, acá, ¿qué hacemos? Ponemos ti, luego hacemos la palabra en plural, pero aquí hay un cambio, porque usted, por ejemplo, con las características físicas, usted decía, por ejemplo, kohtik, kohtik, y era suficiente, ¿sí? O pichawak, ¿verdad? Pichawak. Ponía el plural, pero no le agregaba nada al final. A las profesiones y a los oficios siempre les va a colocar met al final. A todas las profesiones y a todos los oficios le coloca met al final para hacerlo plural. Entonces usted dice tejemeti taj tamachtianimet. ¿Sí? Nosotros, profesores. Ustedes, profesores. Y vemos que nos queda antahtamachtianimet. Es decir, que las profesiones y los oficios, además de reduplicarlos, ¿sí? Aquí, además de reduplicarlo, también le agregamos una terminación que es met, ¿sí? Entonces ponemos reduplicación, la palabra, y además le agregamos met. Reduplicación, la palabra tamachtiani, y luego la terminación met. Esto es para los plurales. So for everyone, this chart might look familiar because Tamachtiani says the chart is very similar to the previous class that we had where we talked about adjectives, where we say, I am skinny, I am tall, right? We use the same subject prefix, right? Ni, ti, plural, and then plural. However, there is a little bit of a difference, so we're going to go through it. So Tamachtiani says this formula, this chart that you see right here, this is how you conjugate the sentence when you're talking about professions and occupations. So Tamachtiani says, with the singular, right, it follows the same pattern. You're literally saying, so where it says naha ni tamachtiani, you're literally saying I, teacher. And then with tahati tamachtiani, you, teacher, right? And the list goes on. Tamachtiani says that, remember, in Nahuatl, the verb to be does not exist. But when you say naha ni tamachtiani, that would be the translation. I am a teacher. Now the plural, this is where Tamachtiani would like you to see some differences. Tamachtiani says that once you get into the plurals, you're basically double duplicating. Okay, it can get repetitive. So when you say us, right, like when you say we, tehemet, ti, plus the plural form of the noun. So here we're talking about tamachtiani, which means teacher, right? That's the noun. So we are teachers. At the end of tamachtiani, you're going to add these three letters, M-E-T. And Tamachtiani says M-E-T to make a plural only applies with professions and occupations. So you know how in the previous classes when we were looking at adjectives and we were saying, oh, we are talls, like the word kohtik, tall, in plural, you didn't need to add the MET, but that's because kohtik is not a profession. Okay, I hope that's clear. And if anyone has any questions, please let us know. Bien, vamos entonces acá a comenzar con las profesiones y los oficios. En esta parte ustedes van a ir ocupando su diccionario y lo que van a buscar son las palabras que están en rojo. Voy a explicar la primera y les voy a dar el espacio para que ustedes comiencen a buscar las demás. ¿Sí? Ya hablábamos hace un momento que la fórmula para hacer las profesiones y los oficios es el ta, un verbo transitivo, ¿sí? Y el ni,
¿sí? Entonces vemos que todos cumplen con el requisito. Todos comienzan con ta, todos tienen un verbo y todos tienen ni. So this is where Tamachtiani would like everyone to use their dictionary. He would like you to look up the meaning of the words in color red. So he's starting with Tamachtiani. Again, you can see the formula here. So ta, which is the prefix, right, followed by a transitive verb, and then it ends with the suffix ni, and this means teacher. So now he's going to ask everyone about the other examples. Bien, ahora, por ejemplo, si ustedes buscan ta, sabemos que significa persona, gente, alguien, ¿sí? Persona, gente, alguien, algo, alguno. Y luego tenemos el verbo machtia. Si usted busca en el diccionario qué es machtia, significa enseñar. Y luego tenemos el adjetivo ni, entonces literalmente aquí dice persona, enseñar, se dedica, ¿sí? Y la traducción literal sería persona que se dedica a enseñar. Y hay que comenzar a pensar entonces quiénes son esas personas que se dedican a comenzar a enseñar. Vamos a comenzar o vamos a pensar obviamente en los profesores, o los instructores, el profesor, y el instructor, eh, cualquier persona que se dedique a enseñar. Aquí no nos estamos refiriendo específicamente a un maestro, a alguien titulado, ¿sí? A alguien que ha estudiado para eso, sino cualquier persona que se dedique a enseñar algo. Tamachtiani further explains how he's breaking down the word Tamachtiani. So again, ta as a prefix means a person. Then the transitive verb machtia, which literally translates to teach, to teach. And then ending with the suffix ni. Tamachtiani says the literal translation of the word Tamachtiani is person that dedicates to teaching. He says Tamachtiani doesn't necessarily, like, you have to think about, okay, person that dedicates to teaching, who could that be? And as you think about it, you realize, it's a teacher. Yes. However, Tamachtiani says it doesn't necessarily mean a teacher who is accredited by a college or university. It can be an instructor, it can be a professor, anyone, or a teacher, but anyone who dedicates to teaching. Muy bien, entonces vamos a seguir acá con el segundo. Y en el segundo, pues me gustaría que ustedes me dijeran qué significa persona que se dedica a qué. ¿Cuál sería el segundo? So, what would the second word mean? What is the profession or occupation? Can someone tell Tamachtiani what the verb is? What could it mean? Curar. Ujú, persona que se dedica a curar. Muy bien, entonces, ¿quiénes serían las personas que se dedican a curar? So, Monica said to heal, and Tamachtiani said yes. So, who are the people that dedicate to healing? Doctors and nurses and Médicos y enfermeras. Ujú, un Yes. doctor, una enfermera. ¿Quién más? Podemos Who decir else? curanderas. ¿Cómo? Los curanderos. Los curanderos, sí. En inglés no sé cómo se dirá eso, tendrá nombre, Valerie. Y fíjese Como que sí, pero tiene varios nombres. Any suggestions, like a shaman or witch doctor, or yeah, a witch shop. doctor, a Mhm. shaman? Okay, Yeah. so Tapastiani could be a doctor, a nurse, a witch doctor, a shaman. Ajá. Shaman. Ujú. Ah, sí. Así como está en el chat, Muy bien. Tamachtiani. Muy bien. Ujú. Bueno, tenemos aquí también el tamanani.
persona que se dedica a qué, el siguiente. So what is the next one? Tamanani. What do they dedicate to? Oh, Cooking? shaman is Sha M-A-N, perdón. Sorry, I misspelled shaman. My apologies. Okay. Sorry, Tamanani. Ujú. ¿A qué se dedica? Cooking? Ujú. ¿Y quiénes serían ellos? And who would they be? Who dedicates to cooking? A chef? Un chef. Ujú, Alexa dijo un chef. ujú. Muy bien. Un chef, un cocinero, ¿verdad? Cualquier persona que se dedique a cocinar. A No cook. solo es una persona. Ajá. Oh, no, siga, Tamachan, perdón, siga. No, no, adelante. So it can be a chef, a cook, anyone who dedicates to cooking. Can Tenemos I el ask a siguiente. question? Sí. Sorry, I'm just finding the dictionary right now, and when we're looking through the dictionary, are we like when we're trying to find the word, is it just that we would look at up like say for mana, like would we just look at mana, or is it tamani? Tamachtiani, están usando el diccionario para buscar las letras que están en color rojo, ¿verdad, Tamachtiani? No la Sí, palabra así es. completa. No, Correct, en la letra en color rojo. Ujú. correct. So Tamachtiani only wants you to look for the words that are in red, because the red Okay, is the verb. It's the verb. okay. Yeah, Bien, sorry, I'm just Tahpiani, ¿qué sería? And what would be tahpiani? De acuerdo al diccionario, es un guardián o policía, pero ¿cómo se desglosaría en ese caso? Porque no tiene, eh, o sea, el verbo sería piar, ¿ni? O el Tahpía, verbo es no, el verbo es tahpía, pero de hecho en náhuatl siempre las palabras tienen que sonar bien. Y si nosotros colocábamos dos ta, esto no suena para nada bien. Tatahpiani suena horrible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El náhuatl siempre la palabra, si una palabra suena mal en náhuatl es porque no existe o porque la estamos pronunciando mal. Entonces, tatahpiani suena muy feo. Entonces, esas dos ta se convierten en un solo ta. Tahpiani. El verbo es tahpiani. Lo que está en rojo exactamente. Persona que se dedica a cuidar. Entonces, ¿quiénes serían ellos? So, Tamashani was saying that there are two, in the Nahuatl language, Nahuatl speakers are very sensitive to sound. If something doesn't sound well, like it sounds awful, there are two reasons, or it's mispronounced, or it's not, or that word doesn't exist. So, technically speaking, with the verb tahpia, it would be tahpiani, but it sounds awful. So what they did is they got rid of ta and just used the verb tahpia and then added ni at the end. So Tamachtiani says, okay, so we know that tahpia means to take care of. So we're saying, okay, a person that takes care of. Who are they? Como, como un cuidado de niño o también pregunta, también Puede podría, ser, sí, puede ser. podría ser Cualquier persona que se dedique a cuidar, ¿sí? o animales también, Sí, inclusivos. también. Oh, Sí, sí, sí. So Jillian was asking, is this a babysitter or someone who takes care of animals? And Tamachtiani said, yes, anyone who takes care of someone. Bien, pero no han mencionado a los principales. ¿Quiénes son? But who are the main ones? Who are they? It hasn't been mentioned yet. policías. Un policía. Ejé. ¿No sería la mamá y, y el papá? No. Mm,
No, tal vez no, porque, bueno, es cierto, lo cuidan, pero siguen siendo la mamá y el papá. No, pero sí, por ejemplo, alguien que cuide niños, alguien que cuide ancianos, alguien que cuide animales, los de seguridad, por ejemplo, que cuidan, por ejemplo, personas importantes, los soldados, los policías, alguien que trabaja de vigilante, tal vez cuidando cosas, todos ellos. So Tamachtiani says the main ones would be police officers, soldiers, right? So anyone in the military, because they take care of, they guard, right? As someone had said, oh, could it be parents? Yeah, parents do take care of their children, right? But we're thinking more of along the lines of a profession and occupation. They can also be babysitters, but the main one would be police officers and anyone in the military. Bien, tenemos Tanamagani, que persona que se dedica Vender. a vender. ¿Y cómo se llamaría entonces? ¿Cómo sería? ¿Quiénes serían? So Tamachtiani says Tanamagani means a person who dedicates to selling. So who are they? Who are we talking about? Business owners? Propietario de negocio, Sí, sí, emprendedores. un emprendedor, un vendedor, un So comerciante. so yes, so anyone in commerce, a small business owner, shop owner. Muy bien. Seguimos con el siguiente que sería Tawawasuani. ¿A qué se dedica él? So now we're looking at the next one, Tawawasuani. What do they dedicate themselves to? Escribir. To write? Sí, persona que se dedica a escribir. Entonces, ¿quiénes serían ellos? Person who dedicates to writing. So who are they? Can it be like a Escritor. journalist? Un Ujú. periodista, Tamachtiani? Un periodista, así es. ¿Quién más? Yes, and who else? Dice que quizás alguien que escribe canciones, ¿sí? Sí, sí, un escritor A y un lyricist, compositor. Ujú, composer. O escritor de libros. sí, un autor, una secretaria, un Yes. historiador, un poeta. So these would be authors, poets, secretaries. And I have a kind Cualquier of persona. question about that. Ujú. Um, Alexa tiene una pregunta. Sí. so Nahuatl prior to contact was not a written language, was it? Alexa pregunta que el náhuatl antes que llegaran los españoles no era una lengua que se escribía. Yes. No se escribía así como acá. De hecho, por eso guaguazúa no significa escribir, significa rayar. Porque Araya. cuando Yeah. nosotros escribimos, hacemos rayas, hacemos trazos. Antes se dibujaba para poder transmitir ideas, como los códices que vimos en clase. Sí, qué lindo. Okay, cool. Thank you. So Tamachtiani says that the verb wawawasua does not mean to write. The literal translation is to scratch because before the arrival of Europeans to the Americas, we didn't write, we drew. We used pictography. We used, to draw. And if there was anything to write, it would be to scratch. Sí, bien. Y tenemos Tatuktiani. ¿Quién sería? ¿Cómo lo traducen? Persona que se dedica a So Tatuktiani, how would you translate it? Person that dedicates to? A mandar. mandar. Así es. Entonces, puede ser un jefe, un presidente, un alcalde, un gerente, un director en una escuela. Entonces puede ser cualquier persona que tenga un cargo de mando.
So tuktia means to order. And Tamachiani gave some examples. So it could be a president, a manager, a director, a school principal, anyone who is in charge, right? They give the orders. Bien, también Tatuktiani entran también porque es mandar, de dar una orden, pero también mandar de enviar algo. Entonces también todos los que trabajan, por ejemplo, en correos o repartidores también pudieran entrar acá. Aunque para los repartidores hay una palabra mejor más adelante, pero todas aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en correo también entran acá. So anyone who works at the post office could also be called tatuktiani because the verb tuktia has two meanings. So it means to give orders, right? But it also means to send something. Tamachiani says if you work in the post office, this could be the name. However, if you are a delivery, like you're delivering like postage, envelopes, that sort of parcels, there is a better word for it, and he's going to tell us about it later. Bien, vamos a seguir. Okay, Y we'll tenemos continue. ahora Tatsumani. Bueno, les ayudo yo con el primero. Tatsumani significa persona que se dedica a coser ropa, coser telas, ¿verdad? Y acá hay que tener mucho cuidado con la pronunciación porque también está suma. Suma y suma se parecen mucho si lo pronunciamos mal. Suma, suma. Suma es coser. Suma con S es pelear. Entonces, Tatsumani es un costurero, alguien que se dedica a coser, mientras que Tatsumani es un boxeador o alguien que se dedica a pelear. Hay que tener cuidado y hay que pronunciar bien las palabras. Tamachiani is going to help us with the first one, Tatsumani. Tamachiani says it means a person who dedicates to sewing. So we're talking about a seamstress, a tailor, anyone who sews. Tamachiani says, please be aware of the pronunciation because because there is another another profession. So that's Tatsumani. It means someone who dedicates to fighting. So if you don't say it correctly, if you mean to say a seamstress, you could be saying a fighter, right? Also, just like a little tip, the TZ, the closest sound in English would be let's, gets, right? That TS at the end, but pretend that instead of an S, it's the letter Z. So just a little more emphasis. I hope that helps. Significaría el siguiente. What is the next one? What do you think it means? Cortar el pelo. Ujú. To Muy cut bien, the entonces hair. sería un barbero, un estilista, alguien que corta el cabello, pero este sería más que todo para bueno, aquellas personas que se dedican a cortar el pelo, pero muy corto, ¿sí? No aplica, digamos, como las estilistas que le cortan el pelo a las mujeres y que lo tienen, digamos, muy largo y que le dan forma. Shima, de hecho, es cortar el pelo, pero muy corto o rasurar. Entonces es algo muy corto. Entonces, más que todo, aplicarían como los barberos. So the verb shima, Tamachiani says, yes, that is correct. It means to cut hair. More specifically, it means to shave. This would apply to barbers. It doesn't apply to hairstylists because hairstylists can cut someone's who has long hair and they give it shape and they're trimming the ends, but the hair is still long, right? So it doesn't apply to hairstylists. This would apply more specifically to barbers, someone who shaves because they're cutting the hair really short. Bien, Tawigani, ¿a qué se dedicaría esta persona? So the next one, Tawigani, what does this person dedicate themselves to?
I'm trying to Es un cantante, ¿verdad? ¿Cantar? No, no, No. no. To sing, and Tamachani says no. Ups. Someone. Ah, dice llevar, ya lo encontré. Mm, Llevar, Sí. pero no sé qué sería la persona que se dedica a eso. Por So the ejemplo, verb, los que reparten comida, ujú, los deliveries, los carteros, e incluso aquí entran todos los medios de transporte, porque recordemos que el TAP puede ser una persona o puede ser algo, ¿sí? Algo que lleva gente. ¿Y qué es lo que lleva gente? Puede ser un carro, puede ser una bicicleta, una moto, cualquier transporte, un barco. Pero también se refiere a las personas que llevan, por ejemplo, comida, los repartidores de comida, los carteros, los que trabajan en mensajería, ellos también aplican. so the verb wiga means to carry. So Tamachani says this means a person that dedicates themselves to carrying something. So this is the word that you want to use when you're talking about parcel deliveries, like the UPS drivers, FedEx. They deliver postage. Tamachani says that the first two letters, ta, the prefix, can also refer to a person and a thing. So this would apply to boats, a car, because they're carrying something. Valeria, I'm so sorry. I also just missed the very first one. I realized what was Zuma again? Oh, so the first one, Tatsumani, means a seamstress or a Oh, right. tailor, someone who sews. And then the Okay. other one that he mentioned, Tatsumani, means someone who dedicates to fighting. Bien, el siguiente, Okay. Oh, sorry. Which one was the fighting? Shimani? That was a barber, right? Nope. So on Oh, the, you know where it says Tatsumani, and yeah. then underneath it, there's another word, TASU. That one means someone who dedicates to fighting. They sound almost ujú, similar, but they're not Oh, the I same. see. Mhm. ajá, Oh, muy bien. Vamos con la siguiente palabra, tacuicuilhuani. Dibujar o pintar. Ujú. Y aquí entran todas las personas que se dediquen a, por ejemplo, los pintores, los artistas, pero también entran, por ejemplo, los diseñadores gráficos, que no lo hacen de manera física, en algunos casos sí, pero son personas que se dedican a dibujar y luego a darle color. Entonces también entran incluso esta profesión que es tan moderna, ¿verdad? Los diseñadores gráficos. So, Taquiquiluani, Tamashani says it means a person who dedicates to drawing, illustrating. So this would be your painters, your artists, and more modern would be a graphic designer. So even though a graphic designer is not using a paintbrush or a pencil, they are drawing, they are illustrating. So this is the word for graphic designer as well. Bien, tenemos Tamictiani, que el siguiente, ¿qué verbo sería ahí? So the next one, Tamiktiani, what verb is it? Dice que es matar. Ujú. Es decir, que sería una persona que se dedica a matar. Puede ser un asesino, un sicario, un delincuente. So miktia, it means to kill. So these would be your murderers, people who assassinate. Jillian tiene una pregunta. Jillian has a ¿Sí? question. Could it be like a butcher? No sé cómo se dice en español. Que si podía ser un destazador o matador, Tamacheni. También, así es, los que trabajan en rastros matando las reses, así es. Yeah, so this would be also people who that work in the slaughterhouses, right? No sería el carnicero, ¿verdad? Tampoco, porque el carnicero es el que trabaja en la tienda. So a butcher would be the one that works at the shop, at the meat shop. Sí, el No, no matador es le el dicen en carnicero, ¿verdad, Tamacheni? Castilla, pero no sé cómo le dirán. Ajá. No, no es el carnicero solo la vende. Ajá, Okay, es so el matador o destazador le llaman también.
Okay, so a butcher is the one that works at the meat shop and cuts, the meat and sells it. Damiktiani would be the person who kills the animal, right? Who kills the cow. And it also means as a murderer or someone who assassinates, someone who kills. So we're talking about like, murdering. Yeah. El siguiente, apaga. ¿Qué quiere decir el verbo? Next one, apaga. What does it mean? No. Lavar con agua, Lavar. dice. Sí, muy bien. En este caso es cualquier persona que se dedique a lavar. Puede ser alguien que se dedique a lavar ropa. En El Salvador todavía existen personas que lavan a mano, ¿sí? Entonces se les llama lavanderas. El trabajo de esas personas es eso. Usted le entrega su ropa sucia y ellos le lavan a mano. O puede ser alguien que lava platos, alguien que lava carros, cualquier persona que se dedique a lavar. Tabachani también sería para la gente que trabaja en dry clean, que lavan la ropa así, algo especial. No sé Sí, si sí, okay. cualquier persona que lave. Ajá. So Tamachiani says the verb apaga means to wash. So who washes? Tamachiani says that in El Salvador to this day, we still have ladies who do this as a profession. They do people's laundry, they wash it by hand. He also confirmed that it can also be used for someone who works in dry cleaning because they're washing. It can also be for car washers, so anyone who washes. Tenemos tapaleguyani. ¿Qué significa el verbo paleguía? So what does the verb palewia mean? Ayudar. Ayudar. En esta palabra, tapalewiani, están incluidas la mayor parte de profesiones, ya que todas las profesiones han sido creadas para ayudar a otros. Sí, como por ejemplo, ¿quién nos ayuda cuando tenemos un problema legal? El abogado. ¿Quién nos ayuda en la casa, por ejemplo, si contratamos a alguien para la limpieza? Sí, alguien que limpie, ¿verdad? ¿Quién nos ayuda a cuidar los niños, verdad? Si hay, también puede ser él. ¿Quién nos ayuda, por ejemplo, si tenemos algún problema? Tal vez podemos ir con un psicólogo, con un consejero, nos brindan apoyo. ¿Quién ayuda, por ejemplo, si hay un incendio? Los bomberos. ¿Quién ayuda si hay un desastre natural? Los socorristas. ¿Quién ayuda, por ejemplo, si bueno, en cualquier trabajo, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, un asistente. Entonces, es cualquier persona que se dedique a ayudar. De hecho, en esta palabra es donde hay más profesiones y oficios. So Tamachjani confirmed that palewia means to help. Also, he says that the name of this profession, tapalewiani, it covers an array of professions and occupations because you have to ask yourself who helps, who does the helping. That could be an attorney, a lawyer helps you legally. It can be a cleaner, someone who comes to help clean your house. It could be a babysitter, someone who comes to help you with the children, someone who helps with your mental health. So it could be a therapist. It can also be a firefighter because they're coming to help put out the fire. It can also mean paramedics, right? Because they come and help. It could also be an assistant because that person is helping you. So it covers an array of professions and occupations because it's about someone who helps someone or something. Muy bien. I have a question. Tengo una pregunta. Diga. Eso porque el ta también aplica para objetos. Entonces podría ser un objeto que nos ayude como un bastón para caminar o algo así. No, bueno, de hecho, no, el bastón tiene un nombre que de hecho lo vamos a ver más adelante en el vocabulario. Y de hecho, para ser más específicos, los objetos suelen terminar con lis, que ya vamos a llegar a esa parte de la clase. ¿Están bien? Sí, So the en este question- caso, el ni puede ser algo vivo, por así decirlo, algo que se mueva. Y pues el tawigani
generalmente como es manejado por alguien que sería un conductor y el conductor es el que lleva a la gente. En sí no es que nos estemos refiriendo cuando decimos Tawigani al bus, al carro, sino a la persona, al conductor que nos está llevando. Ese era para Tawigani, esa es la diferencia, Sí, Tamashtiani. Tawigani, Okay. así es. So to clear up some stuff, Tamachtiani is saying that Tawigani, because we had said, about a car, he was referring to the driver, because the last two letters, ni, it's in reference to a person. So because the question that was asked was, Tapalewiani, does it mean a cane? Can it mean a cane? Because it helps someone to walk. And Tamachtiani said, no, there's another word for that. Because ni is referring to a person. So down the road, we're going to look at how to say cane, how to say a walking cane or a walking stick. Sí. Bien, seguimos y tenemos ahora Tatugani, que es persona que se dedica a sembrar. Y en este caso, pues sería toda aquella persona que se dedica a trabajar en la tierra, un agricultor, un jardinero, un sembrador, cualquier persona que se dedique a trabajar en la tierra o a sembrar. So the next word, tatugani, it means someone who plants seeds. So this could be for anyone who works in agriculture, a gardener as well, right? Because that's what they do. They plant seeds. Tenemos tapagiltiani. Pagiltia significa hacer reír a otros. Entonces, tapagiltiani es o se refiere, por ejemplo, a un payaso, a un comediante, a alguien que hace reír a otros. So the next one is to make someone laugh. So this would be a clown, a comedian, someone who makes other people laugh. Tapuani, púa es el verbo contar. Es alguien que se dedica a contar o se dedica a los números. Entonces puede ser un contador, puede ser, por ejemplo, un cajero, alguien que reciba dinero y se dedique a contar. So tapuani means someone who is an accountant, someone who counts. This could also be for cashiers, right? Because they're counting the money. Y tenemos taichteguini, que ichtegi es robar, persona que se dedica a robar, es un ladrón. So ichtegi means to steal. So this is the verb for thief. También aclarar que todas las profesiones y los oficios incluyen a ambos géneros. No es como en español, yo no sé si en inglés era igual o es diferente, pero por ejemplo en español decimos profesor, profesora, ladrón, ladrona, sembrador, sembradora. Entonces, pero ocupamos dos palabras diferentes. En náhuatl es la misma. No hay que ocupar una para hombre, otra para mujer. El náhuatl es inclusivo. So Tamachtiani says another thing to note about professions and occupations in Nahuatl is that, the Spanish language is a binary language, right? Because you have male and female. So if you say policeman, policewoman, right? In Nahuatl, it's an inclusive language. It's not binary. So when you say Tamachtiani, that could be a female or male professor. It doesn't really specify gender. In English, for the most part, I think it's gender neutral. You could say policeman or policewoman, but the majority of time I hear it as police officer, firefighter, right? If you hear the word teacher, you don't know if that's male or female, right? So this is where Nahuatl is very similar to English when it comes to professions and careers. You can't always tell the gender. In Nahuatl, not at all. Not at all. I hope that's clear. Sí, muy bien. Vamos ahora con los verbos intransitivos. So now we're going to look at intransitive verbs. Acá la fórmula va a cambiar porque con los verbos transitivos la fórmula era ta más un verbo transitivo más el ni. Ahora solo necesitamos un verbo intransitivo más el ni. So here's the formula when it comes to intransitive verbs. So we just saw transitive verbs. Transitive verbs, you need the TA plus the transitive verb and then the ni.
With intransitive verbs, you just need the verb and then ni, the suffix. That's it. Bien, entonces tenemos acá el primero, mumachtiani. Mumachtia significa estudiar. Entonces, ni, recordemos que es que se dedica a hacer eso. Se dedica a estudiar. Entonces, ¿quién es? Es un estudiante. So mumachtia means to study. And remember, ni is the suffix, right? It means that person dedicates to, right? So mumachtiani, who are we talking about? We're talking about a student. El siguiente sería miftutia, que sería bailar. Entonces, es una persona que se dedica a bailar. Un danzante, un bailarín, un So coreógrafo. oh, también coreo. Okay. Mihtutia means to dance. So this could be a dance choreographer, a dancer, professional dancer. Ujú. Tenemos el siguiente verbo que es pashalwani, que significa pasear. Entonces, una persona que se dedica a pasear. Puede ser un guía turístico, puede ser un turista, puede ser un vago también, alguien que solo se dedica a andar paseando. Pero no es viajar, ¿verdad, Tamashtiani? No. No, pero como lleva implícito el viajar, por eso puede ser un turista también, porque cuando usted, digamos que va a pasear, pues se mueve para otros lugares. Entonces, pero no, el verbo no es viajar, es pasear. Sí. Pasear, I think in English would be to go out, like, when you go out for fresh air, like to go out for a stroll. So Tamashtiani said this could be a tourist guide. This could also be a person that likes to be out all day as well. Tenemos tashkalwani, que significa palmear. Palmear es un verbo que tenemos en español y que lo ocupamos para las personas que hacen tortillas o pupusas. Palmean. Entonces es una tortillera. So I don't think we have this verb in English. If someone can help me out, palmear. So it's that action with your hands when you're making pupusas. You're manipulating the dough, and it's like clapping, right? Clapping your hands together to flatten the dough. I don't think we have that verb in English. If we do, can someone let me know in the in the chat? But it means someone who. Entonces sería Tashkalwani, sería un palmeador. Ajá. Palmeador. O sea, alguien que, bueno, aquí lo vamos a dejar como una tortillera porque la pupusera tiene su nombre también. Oh, okay, okay. So Sí. Tamachtiani says this would be a tortilla maker, not a pupusa maker. We have another word for pupusa maker. So this would be a tortilla maker. Y tenemos el siguiente, tegitini, que tegiti es el verbo trabajar. Entonces, aquí entramos todos porque todos somos trabajadores. Un trabajador, persona que se dedica a trabajar. So tegiti means to work, and this is for everyone because we're all workers. We all work. Mutaluani es correr, mutalúa es correr. Entonces aquí es una persona que se dedica a correr. Por ejemplo, un atleta, un corredor, alguien que hace, que se dedica a las carreras. So mutalua means to run. So this would be an athlete, a sprinter, someone who runs. Tenemos tacuigani. Tacuiga es cantar. Aquí les recuerdo que es bien importante que usted pronuncie correctamente las palabras porque tacuigani es cantante. Mientras que tawigani se recuerdan que es una persona que lleva cosas o incluso el transporte, ¿verdad? Entonces alguien tawigani. Entonces, si usted pronuncia la KW como W, va a estar hablando de otra cosa que usted no quiere, ¿verdad? Tacuigani, tawigani. So taquiga means to sing. So taquigani means a singer. Tamachiani is stressing that it's important that we pronounce KW as the letter Q, right? Like queen, quick, right? Because if you don't, if you mean to say a singer,
but you pronounce it as Tawigani, you're actually talking about a different profession that we just saw, right? Someone who carries something. So make sure that you are you enunciate the words correctly. Muy bien. Vamos ahora con los verbos transitivos con aglutinaciones. ¿Qué es una aglutinación? Una aglutinación es cuando nosotros unimos o pegamos algo, en este caso palabras, para formar una más grande. Por ejemplo, acá en la imagen vemos un rompecabezas. Y es justamente lo que hacemos con las aglutinaciones. Pegamos o unimos varias piezas para formar una sola imagen. Entonces, eso es una aglutinación. Y el náhuatl es un idioma que aglutina mucho, es un idioma aglutinante. So now we're going to look at transitive verbs with agglutinations. What is an agglutination? So it's when we glue one word with another one to create a longer or new word. Tamashtiani says that the Nahuatl language is a language of agglutinations. This is something that you see very common in this language. Bien, tenemos ahora la fórmula, por así decirlo, para crear estas otras profesiones sería un sustantivo. ¿Cómo se escribe? Nouns. Noun. Noun. N-O-U-N. N-O-U-N. N. Ah, muy bien. Entonces sería un sustantivo, un verbo transitivo y el ni. Esa sería la fórmula para este tipo de verbos. Entonces ustedes van a ver que acá en rojo está el sustantivo, en verde está el verbo transitivo y en negro está el ni. So here's another way, another formula, so to speak, to create professions and occupations. So you take a noun plus a transitive verb plus the suffix ni. Just like how Tamashtiani is showing, the red is the noun, the blue is the verb, and the black ni is the suffix. Muy bien, entonces acá tenemos el sustantivo tamal, es tortilla. Chihuahua, hacer. De hecho, todos los que están acá es el verbo hacer. Y ni es que se dedica a hacer. Se dedica a hacer tortillas. Entonces tenemos aquí otro nombre para la tortillera. So here's another word to say tortilla maker. So tamal means tortilla, chiwa means to make, ni, someone who dedicates to, right? As a matter of fact, Tamachani says all these words that you see here contain the the verb to make, right? So tortilla maker. El siguiente, ¿qué sería gugumutsin? Esa palabra ustedes ya lo conocen. So the next ¿A one, qué what se is dedica? gugumutsin? ¿A qué se dedica? ¿Hacer pupusas? Una pupusera, ¿verdad? So yes, this is a pupusa maker. Ahora tenemos gal. Gal es casa. Entonces, ¿aquí quién sería? So gal means house. So who are we talking about? Someone who builds houses, alguien que construye casas. Sí, así es, un albañil, un arquitecto, un ingeniero, cualquier persona que se dedique a hacer casas. Yes, so this could be an engineer, an architect, a construction worker, someone who dedicates to building houses. Bien, y acá hay algo bien interesante con GAC. GAC, recordemos que hace unas clases yo les decía que todas las palabras que terminen en en vocal más una T o T más una vocal van a sufrir un cambio cuando nosotros le pongamos posesivo. Cuando yo le pongo un posesivo a una palabra, por ejemplo, gacti, cuando yo le uno el posesivo también estoy aglutinando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos cuando veíamos una palabra que terminaba en T más vocal? Le quitábamos su última
sílaba. ¿Sí? Y esto era a todas las palabras, de hecho lo vimos en la clase, no sé si se recuerdan. Por ejemplo, tenemos la palabra cuellat, ¿sí? Que es el refajo, y ya decíamos nucuey, ¿sí? O teníamos, por ejemplo, la palabra cuachti, que es ropa, y ya cuando decíamos mi ropa, nucuach, ¿sí? Em, bueno, y así con todas las palabras que terminen en vocal más T o T más vocal. Entonces, cuando yo aglutino una palabra con esta terminación, pues solo nos va a quedar la parte sin la vocal más T o sin la T más vocal. Por eso nos quedó Gakchiwani y preguntamos qué significa. ¿Le traduzco todo eso, Tamashani? Sí, por favor. So Tamashani says that in previous classes, we were looking at when there's a T and a vowel, there's changes, or if it's a vowel in a T, it changes. So for example, here are some examples that Tamashani provided. Cuellat, which means the skirt, the traditional skirt that the Nahuatl community wears. The moment that you add a possessive adjective to it, my skirt, you drop the AT because that's a vowel in a T. Then there's another example, guachti, which means clothes. But the moment that you add a possessive adjective to it, you drop the T plus the vowel. So that profession, gak chiwani, what are we referring to? Who is it? Someone who makes shoes. ¿Alguien que Sí. hace zapatos? Así es, un zapatero, ¿verdad? Muy A bien. cobbler. Yeah, a cobbler, a shoemaker. El siguiente, gumal, es comal, entonces una persona que se dedica a hacer comales o también puede ser un artesano. Los artesanos pues trabajan el barro, ¿verdad? Entonces casi siempre pues si hacen comales pueden hacer ollas, pueden hacer artesanías en general, entonces pudiera incluir de una sola vez a los artesanos. Yani, aquí se incluye los carpinteros porque No, son artes. No, okay. no. Okay. So El siguiente es, oh, perdón. Okay. So gumal means comal. There's no word for it in English. It means that thing where we make tortillas on the comal. So Tamashtiani says this could be an artisan, a pottery maker, someone who makes that type of comals or anything to do with artisans. Y tenemos cinta lisca, que es una silla, y pues generalmente, un hacedor de sillas puede ser también un carpintero, porque bueno, los carpinteros hacen sillas, hacen mesas, hacen muebles de madera. Entonces, si puede hacer silla generalmente, pues va a poder hacer todo lo demás, puede ser un carpintero. Next one, the word means chair. So we're basically saying someone who dedicates to making chairs. Who are they? These are your carpenters, because if they can make a chair, they can make any type of furniture made of wood. Bien, y tenemos Tishti Supelek. A ver si alguien se recuerda. Esta palabra la vimos la semana pasada. ¿Qué So era there's Tishti Supelek? Ujú. so there's Tishtit Supelek. We saw this word last week. What could this person dedicate themselves to? Una persona que se dedica a hacer pan dulce, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, de hecho, decíamos que Tishti Supelek es cualquier pan dulce o cualquier postre. Puede ser un pastel de cumpleaños también, es decir, que puede ser un pastelero, puede ser un panadero, sí, puede ser un repostero, alguien que haga postres también. So Tishtit Supelek, that's the word for any type of bread and sweet bread. It literally translates to sweet dough. So this could be your baker, your pastry makers, anyone who makes birthday cakes, anyone, or your baker. So a baker or pastry chef. Hmm?
Bien. Bueno, antes de avanzar a lo que sigue, quisiera preguntarles a todos si todos encontraron su profesión o su oficio, ya que les va a servir para la tarea. Si todavía no ha salido, pregunten por favor en este espacio para poder seguir avanzando. Before we move on to the next slide, Damashtiani wants to know if you have found your profession. Of all the lists that we've gone through, have you found your profession? If not, you can ask him right now because it's going to be part of your homework assignment. Can we also add a dancer? Bailarín, Damashtiani. Una Ese sí lo bailarina. vimos, ese sí lo Oh, we vimos. did. Era mi Oh. Tutiani, Okay. una persona que se dedica a bailar. Ajá. So that's a dancer, Mihtutiani. ¿Quién más? Who else? Preguntar, question. Por ejemplo, si tenemos como un trabajo, pero es mezclado con otro, porque, por ejemplo, trabajo en pólizas, pero también trabajo como alguien que ayuda a la gente como un social worker, una trabajadora social. Como que se podría decir como para como mezclar junto eso. Yo diría una Tapaleguiani porque Tapaleguiani es cualquier persona que se dedique a ayudar a otros, ¿sí? Y generalmente los trabajadores sociales ayudan a otras personas. Ajá, y supongo que en el otro trabajo también usted ayuda, asesora a las personas, ayuda, aconseja, ¿sí? So, Ujú. Diga, diga. no, diga. No, ya había terminado. So Jillian was asking, how do you say social worker in Nahuatl? And Tamachtiani said the word would be tapalewiani because this one means to help someone. And you are helping someone and you're also advising someone. So this would be the word. Pudiera ser también Tahtanahuatiani, una persona que se dedica a aconsejar, pero esto también pudiera ser más como para un psicólogo, para un coach, para alguien que da consejos, pero también supongo que los trabajadores sociales también pues le aconsejan a las familias o a las personas, ¿verdad? So here's another one that you could use if you're a life coach, someone who advises people. That would be Tanah you give advice to people. So it could be a coach. ¿Cuál otro? Un coach. Había dicho otra palabra. Un consejero, creo A que consultant. sí. An advisor. Un That's the word. psicólogo también, sí, sí. Ajá. A psychologist as well. Advisor and psychologist. Bien, entonces todos tienen ya su profesión, todos tienen su trabajo. ¿Cómo se le dice en náhuatl ama de casa? Preguntan en el chat. Is there a word for stay-at-home parent or homemaker? Bien, le vamos a poner Galteguitini, como persona que trabaja en casa. Galtegitini, person that works in the house. That's the word for homemaker or stay-at-home parent. Ya, no hay otra pregunta. Are there more questions? ¿Puede pronunciar otra vez la de consejero? Solo como se dice. Nahuatiani. 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 Gracias. Bueno, entonces estamos seguros que ya tenemos todas nuestras profesión y nuestro oficio porque les va a servir para su tarea. So does everyone have their professions? Because again, this is going to be part of your homework assignment. Muy bien, bueno, tenemos aquí una pregunta que les puede servir, Taini, que significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Recordemos que en náhuatl el verbo es no existe. Entonces decimos tai, ¿qué? Ini, esto. ¿Qué esto? ¿Qué es esto? Y pudiéramos responder a esa pregunta, uni, eso, es un, se es uno, eso es un,
o eso es él, eso es la. Sí, como por ejemplo, eso es un árbol, o ese es el carro. Sí, entonces les puede servir es parte del vocabulario de esta clase. So here's a question that is very useful. You can use it in everyday conversation. So taini means what is this? Remember, in Nahuatl, there we don't have the verb to be, right? So you can't. There's no is, right? So taini translates to what is this, and this is how you answer that question. You can say unice, which means this is one, or you can say unine, which means this is a, right? That's a different translation. So this is a car, a chair. Muy bien, vamos entonces a seguir. Y tenemos ahora un par de vocabulario. Si quiere, usted me va diciendo en inglés y yo voy diciendo la palabra en náhuatl, Valerie. Muy bien. So we have a list of extra vocabulary here. So I'm going to say it in English and Tamachani is going to say it in Nahuatl. So fire, Tit, water, at, earth, eje, aquí solo quiero estar seguro de la traducción, Valerie. Tal es la tierra donde se siembran las plantas, ¿sí? Okay. No es la So, tierra del planeta, ajá. okay. So, pero también también quiere decir tierra, Tamachtiani. Muy bien. So earth, just a clarification, earth, it's talking about the ground. It's talking about the dirt. It's not talking about planet Earth. Like when you're talking about the elements, earth, wind, fire, water, again, it's talking about the ground, not about planet Earth. Bien. Wind. Ejegat, ejegat. Y acá hay que aclararles que no solo va a significar el viento o el aire, sino que también es el nombre de una de las principales deidades o de los principales señores también en la cultura nahua. Ejegat, a diferencia de cómo es en español, lo supongo que en inglés también, el viento no es un ser inerte o muerto como en español, sino que el náhuatl, ejegat, es como una persona, es como usted y es como yo, que tomamos decisiones, estamos vivos. Entonces, el viento en náhuatl tiene conciencia y vida propia. De hecho, se le llama Tahsin ejegat, porque es el señor viento y él decide a dónde ir, a dónde quedarse. Entonces, aparte de ser el viento que nosotros sentimos, es una deidad, ¿sí? Un señor, un ser superior. So Tamashani is explaining the definition about wind, right? So in English, the wind does not have a conscious, right? The wind is just an element. That's it. That is not like that in Nahuatl, because in Nahuatl, the wind is it has a conscious. Ejegat is actually its name. So pretend that in English, we don't say wind. Pretend that it's called Johnny. Oh, Johnny. Johnny is strong today. It's windy today, right? So Ejegat is actually a name in Nahuatl. His name is actually Lord Ejegat, because he's like a demigod, like not exactly a deity, but something more powerful. But he has a conscious. Ejegat is something that is alive and breathing. So Tamachani just wanted to explain that. In English, we just say wind, but in Nahuatl, he's real. It's something with a conscience. La próxima palabra, Tamachani, me podría ayudar porque está un poco, ¿se refiere al planeta o se refiere al mundo? Este sí es el planeta. Este es el Talticpa, que es el planeta Tierra, es donde vivimos, el planeta. O sea, planeta, pero solo en específico al mundo. Es el mundo, el planeta Tierra. ¿Sí? Okay, so world, planet, Tamachani says that word means planet and the world, both meanings. Next one, river. Apang. Lake. Way at.
que realmente no significa lago, significa mucha agua, porque en un lago usted encuentra mucha agua. So Tamachiani says the word lake in Nahuatl, the literal translation is a lot of water. That's basically what you're saying, a lot of water. Next one is ocean or Weipuyekat, Tamachiani quiere decir océano o solamente el mar. Sí pudiera ser el océano también, porque es agua salada, ¿sí? Okay. Ocean, sea, you're literally saying a lot of salt water. Weipuyekat, Weipuyekat. Rain, you're literally saying water is falling. Wetziat, Wetziat. Non-fruit tree or wood. Huawit, Huawit. Fruit tree. Iguyu. Bueno, acá yo lo digo con i, ¿por qué? Porque tiene que llevar un posesivo, por eso tiene ese guión. Y después de la palabra iguyu, yo le pongo el nombre de la fruta. Por ejemplo, si yo quiero decir árbol de naranjas, yo digo iguyu lala, iguyu aguagat, árbol de aguacates, iguyu más el nombre de la fruta. So Tamachiani says for fruit tree, guyu, if you notice it has a little dash, that's because it must have a possessive adjective. So he uses e, the third person, because remember how we looked at fruits and vegetables in a previous class? He said that the fruit comes from something, the fruit of such tree. So if you want to say an orange tree, you have to add the possessive adjective, iguyu lala. That's how you say an orange tree. Next one is house. Voy a hacer aquí otra pausa, Valerie, porque, bueno, iguyu también no solo son los árboles grandes que dan fruta, puede ser una pequeña planta que da fruta. O sea, cualquier cosa que dé fruta, menos las enredaderas, ¿sí? Porque hay frutos que nacen de megayu. Y megayu son como unas pititas, unos bejucos, le dicen en el campo, o enredaderas, donde nacen algunos frutos, como por ejemplo la sandía, el melón, los ejotes, el frijol, crecen como en pequeñas enredaderas, ¿sí? No es un árbol como tal, sino que son como que la planta fueran cuerdas o pitas. Entonces se enredan en otros árboles o, por ejemplo, en las milpas suelen poner como alambres. Entonces se enredan y ahí es donde van naciendo. Entonces, pero iguyu es puede ser un árbol o una planta que dé una fruta, pero megayu es una enredadera que dé fruto. Entonces, eso también sería el tomate, Tamachiani, porque el El tomate, tomate. Ujú. entonces el tomate sería una excepción, ¿sí? Porque viene de un megallo, ¿no? Viene de una regadera. ¿Sí? No. Vamos a ver. Bueno, megallo es cualquier cosa donde nazca, donde esa cosa se enrede. Ajá, si eso crece en una enredadera, es un megallo. Pero si digamos que tiene un palito, así como la milpa o como no sé si han visto cómo nacen las fresas, por ejemplo, que son arbolitos pequeños, como un arbusto pequeño. Entonces, esos arbustos no son un árbol, pero siguen siendo iguyu en náhuatl porque producen fruta. So Tamachiani wants to clarify that fruit tree, right? So we're talking about guyu. It's not just only referring to a tree, it's also referring to any plant that bears fruit. So an example would be strawberries, right? Because it's a small plant that bears fruit. With the exception, if that plant is a vine, right? So we're talking about beans and watermelons because they grow in vines. So if instead of saying guyu, you're going to use this word megayu, this one that he just wrote next to the fruit tree.
tenemos gal y cham, significa, esto se parece mucho. Em, Vamos a ver, yo creo que aquí los significados están al revés, pero yo le explico. Ujú, ujú. Gal son o es la casa, pero referida no creo que sí está correcto. A la Ujú. pared, ¿sí? A las Ujú. paredes, al techo, al piso de la casa. Gal se refiere al espacio físico, mientras que Chan es un lugar no físico. Por ejemplo, ustedes pueden tener 2 o 3 propiedades, 3 casas, ¿sí? 2, 3 casas, pero realmente solo en una usted habita en esa casa. Usted convive con su familia, ríe con su familia, pelea con su familia, come con su familia, duerme con su familia. Entonces, el Chan en Castilla lo llamamos hogar. ¿Sí? No es algo físico, porque es solo el espacio donde nosotros convivimos con nuestra familia, mientras que Gal sí se refiere a las paredes de nuestra casa, o sea, a la casa física. Y Chang es un espacio como más que tiene que ver más con sentimientos, más con, sí, con sentimientos, con cosas que no se ven o que no se pueden tocar. So Tamashani is explaining the difference between the two words, right? Because you see house and home, gal and chan. What is the difference? A house is something physical. You're talking about the structure, the walls, the floors, the backyard, right? Something physical. Chan, on the other hand, it means home. So that could be something intangible. It's more related to your emotions. So you could be an owner of 3 houses. However, only one of them is your home. That is where you laugh. That is where you cook. That's where you spend time with your family. There's an emotional connection to that place. So that's not your house. That's actually your home, right? So that's the difference between the two. One is physical and the other one is where the heart is. Where is your home? Y hay que Next one is, recordarles, oh, hay perdón. que recordarles que es obligatorio el uso de posesivos con Chang, porque es algo tan importante para cada uno que no se puede decir solo Chang. Debemos decir siempre la palabra con un posesivo. Nu Chang, mi hogar, Mu Chan, tu hogar, siempre con un posesivo. Sin posesivo no significa nada. So Chan, if you notice it has a dash, that's because it's letting us know that we must use a possessive adjective with this word. Without a possessive adjective, this word is meaningless. Doesn't have a meaning because you're going to say my home, your home, his home, right? So you must use a possessive adjective. Next one is countryside. Kohtan. Kohtan es todo el campo, ¿verdad? Donde hay montes, árboles, montañas, todo aquello que no sea la ciudad. So countryside is referring to anything, like the fields, the mountains, where there is no city. There's no urban life. Next one is village. Acá, Techan literalmente significa Chan, que son los hogares, y Te es como un pariente del Ta que estuvimos viendo hace rato en las profesiones y los oficios. Te significa gente, ¿sí? Entonces, literalmente dice hogares de la gente. ¿Y usted qué encuentra en los pueblos? Hogares de la gente. ¿Qué encuentra en las ciudades? Hogares de la gente. Entonces, donde hayan varios hogares de personas, pues eso es un techan. Tamashiani, cuando dice pueblo, porque Techan quiere decir pueblo, como ¿qué cantidad se refiere? ¿10,000 habitantes o? No, bien, fíjese, Valerie, que por ejemplo, em, bueno, Techan puede ser cualquier tipo de pueblo o de ciudad. Mm. Antes, digamos que la palabra Techan significaba solo pueblo porque como tal no había una ciudad así grande o avanzada como se están desarrollando hoy en día. Pero literalmente Techan significa casas de la gente.
Entonces, un techan puede ser un caserío, un grupito de casas de gente, puede ser un pueblo pequeño, puede ser una ciudad grandísima. Entonces, techan, como literalmente significa hogares de la gente, casas de la gente, donde haya casas de la gente, eso es un techan. So I just want to make a correction. So I wrote village and then in brackets I wrote houses of people. It's actually homes of people, because Damachiani is explaining that when where you see a group of houses, those are people's homes, right? So that could be a village. I asked him if it could also mean a city, but what kind of, like, what size are we talking about? Like 10,000 people? And he said, you have to keep in mind that back in the day, it was small communities, and now those small villages are developing into larger cities. So he said Techan can also mean a large city, because at the end of the day, when you go to a city, what do you see? You see a group of homes of people. Tagutunaya es cualquier cosa que nos sirva bueno, Oh, sorry. para cortar, ¿verdad? Ujú. Scissors, knife, anything that cuts. El siguiente. Amate or paper. Amat, amat. Y aquí hay algo bien interesante que podemos decirles, y es que antes los códices se hacían de la corteza de la mate, se hacían del tronco de la mate. So- De la corteza de la mate, perdón, hacían el papel que se ocupaba para los códices. Entonces, eso queda en la mente de las personas, y aunque ahora ya no se use la mate para hacer el papel, se le llama así al papel siempre amat, porque antiguamente se hacía de amate. No sé qué tipo de árbol es ese. So, Tamachiani is saying that amate, I'm not sure if I'm saying that right. No tiene traducción, Valerie, porque es un árbol nativo. Amate se llama amate en Castilla también. Entonces, es un árbol nativo. Ujú. So Tamachiani says that amate is an indigenous tree to the Americas. That's why there's no translation for the name in English. Tamachiani says that back in the day, the codexes, those ones that he showed us in previous classes, they were not on paper. They were made on amate, which is some type of scroll, like some kind of stuff that you can write on or draw on. It's a specific type of paper. Book, Amachti, amachti. pencil, pen, anything that writes. Tisat, Bed, tapech, chair, tintalihka, cintalihka, broom, uchpanguas, door. y tensahka. Aquí voy a salirme porque hay un pequeño error, Valerie, pero Ujú. es mío, yo lo escribí mal. Aquí me hace falta una T, y tensahka, ching. Ahí está. So Tamachiani is Ujú. just making a correction. There was a typo. So again, door, Tensahka. Y casi siempre se le complementa con la palabra gal, porque itensahka literalmente quiere decir tapa boca. ¿Por qué? Porque se cree en náhuatl que las puertas y las ventanas son bocas de nuestra casa. Entonces, literalmente itensahka significa el tapaboca de mi casa, que sería la puerta. So Tamachiani says that itensahka means cover mouth, something that covers the mouth, because in Nahuatl culture, the door is considered the mouth of the home, right? Of the house. That's the literal translation. Next one is window. Itensahkachin negal. Y vemos también que ocupamos el tapaboquita de la casa, porque es una boquita más pequeña la ventana. So with window, Tamachiani says that it also means mouth cover, but it is little mouth cover, because windows tend to be smaller than a door. Esto está muy gracioso. This is really cute, guys. This is really cute. Ujú.
Sí. Next one is iron, car, nail, wire. Tepusti. Y tepusti es cualquier cosa que sea de metal. Yo no sé si en inglés existirá algo así, pero por ejemplo en español nosotros decimos ese volado, ese chunche. A veces le decimos a alguien, pásame ese volado, pásame ese chunche. Y nos referimos a cualquier objeto. Pero tepusti es cualquier objeto o cualquier cosa que sea de metal, ¿sí? Puede ser un carro, puede ser un hierro, puede ser un martillo, puede ser un avión, puede ser una lata, un tornillo, cualquier cosa que sea de como metálico. So Tamashani says, okay, so you know how in English we'll say thing, pass me that thing over there, this thing, right? So tepusti means metal thing. So anything that is made of metal, iron, car, nail, wire. Next one, airplane. Tepus patani, que literalmente es como un hierro volador. It literally means flying iron, airplane. Next one, a car, cart, motorcycle, or boat. Tawigani, tawigani. ¿Por qué? Porque se dedica a llevar gente, ¿verdad? Why? Because it's something that dedicates to carrying people. Next one, road, path. Uhti, uhti, Winter, tupan, summer. tunalku, tunalku, A light bulb, lamp, or candle. tawil. Y tawil es cualquier cosa que emita luz. So this would be anything that emanates light. Next one, chalkboard or blackboard. Ilpatsnach, ilpatsnach. Ujú. Muy bien, vamos a seguir con otro cuadro Okay. y So here's llevamos la more. misma dinámica. Ujú. So here's more vocab. Bedroom, Gantiguchit, y de esto hablábamos la semana pasada. En náhuatl no existen las partes de la casa, solo tenemos que describirlo. Gan significa dónde y tiguchit, dormimos. ¿Dónde dormimos? En el dormitorio. So Tamachani says last week when we were looking at the house, in Nahuatl, there's no name for the location of a house, like living room. There's no word for it. So you just have to describe what it is that you do in that area of the house. So gan means where. So if you want to say bedroom, the literal translation is where we sleep. Dining room, Gan titacuat, donde comemos. shower, Gantimaltiat, bathroom. gantimushishat. Tengo una pregunta de las próximas. Sí. Riverbank. Riverbank, bathroom. Bien, Gatatempam. Gatatempam es literalmente significa a la orilla del río, pero en náhuatl, Gatatempam significa o se usa para ir a hacer del dos. Cuando usted quiere ir a hacer sus necesidades al baño, usted tiene que ser muy específico en náhuatl. De hecho, por eso están las siguientes oraciones. Usted dice Niyau Gatatempam, literalmente usted dice voy a defecar. ¿Y por qué dicen eso, Gatatempan, que es la orilla del río? Porque antes usted tenía que buscar un lugar lejano, se tenía que alejar, tenía que ir a la orilla del río, hacer sus necesidades. Y ahora, aunque tengan baños, siempre se usa esa frase o esa palabra, Gatatempan, para ir a hacer sus necesidades. Entonces, como cuando, o sea, cuando nos dicen Gatatempan, nosotros, aunque no vayan a la orilla del río, no haya un río cerca, pues vamos a saber que esa persona quiere ir a hacer sus necesidades, a defecar, al baño. Y en náhuatl hay que ser muy específico. Si yo voy a hacer mis necesidades, pues digo, naja ni Catatempan. Y si yo voy a orinar, digo, ni ni mushisha. ¿Sí? Yo voy a orinar. Hay que ser muy específicos en náhuatl. Pero, o sea, el baño Gatatempan es el baño, o sea, puedo orinar, puedo hacer número 2
Y las otras frases es Solo, más específico. no, solo el número 2 con Gatatempan. Sí, Ah, Gatatempan, porque si yo voy a orinar, digo ni yau ni mushisha. Ni mushisha. Y Gatatempan si yo voy a hacer del 2. Ajá. okay, so Tamashtiani says that riverbank. Okay, so that's the word for bathroom. Why is it a riverbank? Because, well, back in those days, people will go to the edge of the river to do number 2. He's saying that this is specifically to number 2. So even though today in modern times they do have proper bathrooms, they still call it the riverbank, the edge of the river. And the next phrase Tamashtiani was saying, so this is how you say if you want to go to the bathroom to do number 2. I use the more polite term to defecate, right? Like it's more polite, but it means to do number 2. And then Tamashtiani said, this is the phrase that you use if you want to say, I'm going to urinate or pee. Repetimos la pronunciación, Tamashtiani. Sí, Gatatempan, ni yau Gatatempan, ni yau ni mushisha. Muy bien. Living room. Gantimusemputsuat, que literalmente significa donde nosotros nos reunimos, porque en la sala generalmente nos reunimos con la visita, nos reunimos con la familia. Es una descripción. Ujú. So the literal translation, Tamashtiani says, it means where we gather, because that's where we meet people, in the living room. Kitchen, Gantitamanat backyard, y tengal. Y aquí hay que decirles que tiene un acento, una tilde, y esa tilde hay que respetarla, porque existe otra palabra tildada en la A del final, y eso significa afuera. Tengal significa afuera y tengal significa patio. Entonces hay que respetar el acento. So Tamashtiani says, if you notice the word has an accent on the letter E, we must respect that, because in Nahuatl, there's another word spelled the same way, but the accent is on the letter A, and that means, ¿qué significa la otra, Tamashtiani? Afuera significa con el acento en la A del final, afuera. So when the accent is on the letter A, it means outside. So Tamashtiani is asking us to please respect the spelling of these two words. If the accent is on the letter E, it means backyard. If the accent is on the letter A, it means outside. Muy bien. Garage. Gantiganat netawigani. Gantiganat netawigani. School. Tamachtiluyan. University or college. Wey tamachtiluyan. Bank. Tumingal. Hospital. Galtapachtiani. Market. Tianguis. Park. Ahkutechan. Library. Galamachti. Pharmacy. Galpachti. Pupuseria. Galgugumutsin. La más importante. No. Tortilla shop. Galtamal. Restaurant. Galtacual. Ujú. Bien, ¿tendrán alguna pregunta aquí ellos? Are there any questions? Eso. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a hablar sobre los neologismos. Los neologismos son nombres nuevos o son palabras nuevas, ¿sí? ¿Por qué son palabras nuevas? Porque la mayoría de estas cosas no existían antes, ¿sí? Son inventos recientes y a veces las cosas nuevas, las cosas modernas, tienen nombre o pueden no tenerlo. ¿Y eso de qué va a depender? Del uso que se le dé
en la comunidad. Sí, por ejemplo, la radio, la televisión, el aire acondicionado, el teléfono, eran cosas que no existían y algunas de esas cosas ya se les está poniendo nombre porque están siendo conocidos en el pueblo, ¿sí? Entonces, hay cosas que no van a tener un nombre, por ejemplo, la computadora hasta el día de hoy no se le ha encontrado un nombre porque no es muy usada en el pueblo, ¿sí? No hay como, o sea, no todos tienen acceso a una computadora. Entonces, por eso es que no tiene un nombre en específico todavía. So, neologisms. So these are, like grammatical terms, neologisms. Damashtiani says it refers to new words. These are modern words. So in Nahuatl, it's referring to most recently created words because Damashtiani says that, with technology, new inventions have been made. And these things that you see here on the list, they didn't exist before, so they didn't have a name. Damashtiani says certain things have names because have names in Nahuatl because the community uses these items on a regular basis. But if it's a new item that they haven't really used, it doesn't have a name. An example would be a computer. To this day, there's no word for computer in Nahuatl because it's not an item that is frequently used in the Nahuatl community. Vamos, si quiere, leyendo y Mhm. yo le digo en náhuatl. Okay, so radio or TV. Oh, sorry, perdón, radio. Tepus tachtagetzalis, que literalmente significa una cosa metálica o tecnológica que habla. So the literal translation for radio is metal thing that speaks. TV, Tepus tachialis, un objeto tecnológico donde puedes ver. a technological object that you can see. Air conditioning, Ejegat minashtuk. Y demuestra una de las creencias que tienen nuestros abuelos. Ejegat minashtuk literalmente quiere decir aire escondido. Ellos le han puesto así porque los abuelos dicen que ellos no saben de dónde sale el viento que está soplando el aire acondicionado. Y recordemos que Ejegat en náhuatl es un ser vivo como usted y como yo. Entonces, literalmente, los abuelos creen que Don Norte está escondido en ese aparato. ¿Sí? Por eso se llama Ejegat Minashtuk. So the literal translation for air conditioning is hidden air. A reminder that in the Nahuatl community, Ejegat is a living, breathing thing with a conscience. So it's the belief that Ejegat, Lord Ejegat, is hiding in the conditioning, right? Like, where is he coming from? So it means hidden air. Telephone or a cell. Panutzalis. So Capun. El jabón no es algo nuevo, por eso tiene un asterisco, pero los que siguen, que son derivados del jabón, sí. So soap is not a new word. It's always had a name, but he's going to explain more with the following words: liquid soap or shampoo, At chapun. At chapun. powder detergent, Euti chapun. hammock, Chayunti o chayuntilis, cualquiera de las dos. either one, rocking chair, Tatsiwilis. Tatsiwilis. hose, Amegalis. Amegalis. bridge or footbridge, Tapanualis. Tapanualis. camera, Taquiquilchihualis. printer, Tepus quiquilchihualis. tablet, Tepus amachti. train, Tepus quilling. headphones or earphones. Agagilis. Tengo una pregunta de la siguiente, Tamachtiani. ¿Regador se refiere al que se pone en la grama y sale agua? ¿O Es cualquier cosa que riegue agua, incluso también puede ser la ducha donde nos bañamos, la regadera
Puede ser también con el que se riegan las plantas. Hay unos que se agarraban así en la mano caía el agua. Es cualquier cosa que riegue. Sí. So Damastiani says that word could mean different things. It can mean a sprinkler. It can also mean a shower head. Anything that where water comes out that you're using to, I don't know, to water things. It can also be the name of that thing. What's the name that you use to water plants with? It carries water. Oh my God, I can't believe I can't remember. But that's what it means as well. Next one is cane or walking stick. Y tenemos el último, Cane, walking stick. Taitskialis, Taitskialis. Muy bien. Bien, solo nos queda ya explicar la tarea y con esto finalizamos. Para la tarea de esta semana van a tener que enviar 2 audios. En el primero, ustedes van a hacer una descripción similar a la que están viendo acá. De hecho, ustedes se pueden inspirar en este texto y solo ir cambiándole sus datos, ¿verdad? Acá aparece, por ejemplo, cómo me llamo, cuál es mi apellido, dónde vivo, la edad, a qué me dedico, mi descripción física y mis gustos, ¿verdad? ¿Qué fruta me gusta, la comida que me gusta, los colores que me gustan? Entonces, esta es la primera parte de la tarea. So Damashtiani says this is the homework. So we're finishing up with describing the homework. So it's going to be 2 audios, and you can use this as an example or as a template. You just need to change the information that aligns with you. Muy bien. Acá tenemos también la edad, que la edad todavía no la hemos visto, ¿sí? Pero usted dice Nahanik Pia. Hoy al final de la clase les voy a decir sus números. Acá va la edad y luego pone usted la palabra años, ¿sí? Creo que eso es lo único que no hemos visto. Todo lo demás usted ya lo sabe. So everything that is on this template, all of you have seen, except on how to say your age. Damashtiani has underlined it in red. This is how you say your age, and he's going to give you the number. I think he's going to ask you guys your age, and he will give you the number in that one. Y la segunda parte de la tarea acá se pone un poco más complicado porque hasta el día de hoy ustedes nunca han descrito a alguien más. Pero ahora, el segundo audio, usted va a tener que describir a alguien más. Por ejemplo, acá en el texto yo estoy hablando de mi mamá, ¿sí? Entonces yo ya no digo Nahanutugay, ¿sí? Porque ya no soy yo. Es Itugay porque es ella. ¿Sí? Ya no digo Nutsuntugay porque ya no soy yo. Digo Itsuntugay. Ya no digo Nuchan porque ya no es mi casa. Es Ichan, es de ella. ¿Sí? Para la profesión oficio, igual voy diciendo ella es comerciante, ¿verdad? Si quiere hago la pausa ahí. So the second template, this is for the second audio. In the second audio, you're going to describe someone else. This example that Damashtiani is using, he says, my mother. And if you notice, ituge, this is where it changes because we say nutuge when we're talking about ourselves, right? We say nutuge, my name is. But here, because you're talking about the third person, right? You say, my mother's name is, and then you follow the example. So in this one, you're also going to include their profession or occupation. Bien, igual todas las características van conjugadas con ella, yaha, zapachin. Solo van las características, ¿verdad? Y también, por ejemplo, bueno, aquí esta palabra son sus ojos, son color negros. Ya, por ejemplo, digo también, ya no digo nugustuj, digo igustuj, porque ya no soy yo el que estoy contando cuáles son mis gustos. Estoy diciendo a ella le gusta. Entonces debo ocupar la I porque estoy hablando de yaha, estoy hablando de ella.
So in addition, in the second audio, you're going to add the characteristics of the person that you're describing. So in previous homework, we were talking about ourselves, right? So we would say naha, but here, because we're talking about someone else, we're going to say yaha. That's the third person, right? So we talk about their eyes. Again, make sure that you use the third person possessive adjective, which is I. And you know how we usually say naha nugustu, because we're talking about ourselves. In this homework, we're going to use the letter I, because again, we're talking about someone else. Bien, vamos a terminar. Bueno, esto se les va a enviar. Tal vez me pueden ir diciendo cuáles son sus, si tienen alguna pregunta con respecto al número, o me lo pueden preguntar en el grupo de WhatsApp también, para ir terminando. Tenemos un minuto. So we have 1 minute left if you guys need a translation with your age, or you can ask Damachtiani on the WhatsApp group. You say 34? 34. Or like, could you just, 24 podemos decir yo tengo 24 años? O escribirlo. Sepual Nawi, 24. ¿Quién más? 26. Uy, no, 26. 34. Sepual Chicuasen. Me dijo 26, ¿verdad? Y entonces el 34 sería Sepual Mahtahtinawi. Lo está escribiendo en la pantalla, Damachtiani. Sí, sí. ¿No Understand. les aparece? No. Can anyone see the... Oh, you can. Yeah. Oh, okay. Perdón. ¿Quién más? Who else? Decir 21 dice Sepual. 21. Ujú. Sepual C, sí. Oh, también el diccionario lo acabo de buscar. Gracias. Sí, muy bien. Sepual es 20 y Uise es 1. ¿Alguien más? Anyone else? No. Bueno, entonces, si tienen preguntas con su edad o, por ejemplo, cómo se llama, por ejemplo, cómo decir mamá, amigo, porque tiene que pensar a quién va a describir, pues me pueden preguntar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? If you have any more questions, you can ask Damachtiani on the WhatsApp group, like how to say mother, friend, any other vocab. Niagua, gracias. Nyawa, Payush, thank you. Adiós. Sudadka, Shawa.